¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Concepción Gómez López, soy licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Comunicación por la Universidad de Vigo y vengo a presentar a este congreso la ponencia Recursos de comunicación online de las ONG y su percepción del papel social de los medios. Bueno, pues este artículo investiga fundamentalmente los criterios y estrategias de comunicación que implementaron las ONG españolas a partir de la crisis económica que emergió en nuestro país durante la primera década del siglo XXI. Las ONG han tenido una gran implicación para frenar los efectos de empobrecimiento que sufrieron más de 10 millones de personas entre los años 2008 y 2012, según los datos difundidos por Cáritas Española en el año 2012 como consecuencia de esa primera gran recesión del siglo XXI. Concretamente, nos vamos a centrar en Galicia, una comunidad autónoma situada en el noroeste peninsular, donde la crisis afectó a más de 672.000 personas, según los datos de la encuesta de población activa correspondientes al año 2012. Y en concreto, el epicentro de esa gran crisis económica se centró en la ciudad de Vigo, una ciudad costera en la que la industria y el tejido empresarial resultaba de vital importancia para la economía de su entorno, pero cuyo declive se precipitó por la dramática destrucción del empleo que se produjo entre septiembre de 2008 y diciembre de 2010, con tasas altísimas que llegaron a duplicar las cifras de paro. Esa debacle económica generó la aparición de nuevos pobres, un colectivo de personas sin antecedentes de exclusión y desadaptación que a partir de ese desempleo, de quedarse en la calle por la crisis, experimentó un estado de pobreza y exclusión sobrevenida y la consiguiente necesidad de tener que recurrir al amparo de las ONG. Para el desarrollo de esta investigación se han utilizado dos tipos de metodología. Interesaba sobre todo conocer, bueno, pues qué visibilidad obtuvieron en los medios de comunicación estas ONG, cómo fueron esas informaciones y también qué recursos utilizaron estas ONG para dar a conocer su actividad durante estos años tan difíciles. Entonces, para desarrollar esta investigación, se utilizó por una parte el análisis exploratorio de los recursos online implementados por estas ONG entre marzo y junio de 2020, tras la crisis, para dar a conocer su misión y objetivos a la sociedad, y como complemento se realizaron entrevistas a los responsables de las ONG para averiguar cómo gestionan estos recursos de Internet y la comunicación con los medios. Interesaba conocer también su percepción sobre el apoyo y cobertura informativa de los medios en la difusión de su labor social, particularmente durante los años de la crisis, y también se indagó en su estrategia de comunicación. Pues bueno, si tienen gabinete de prensa, si planifican o elaboran un plan de comunicación y todo este tipo de aspectos. Bueno, el punto de partida se centró en la selección de la muestra. Se consideraron las organizaciones con implantación en Vigo, también las que tienen proyección nacional, pero eran todas ellas organizaciones cuya labor se orientó al apoyo de personas vulnerables o en riesgo de exclusión sobrevenida. Se contactó con todas las que se ajustaban a ese criterio y finalmente la muestra quedó configurada con estas organizaciones: AFAN, Caritas Diocesana, Vida Digna, la Fundación Banco de Alimentos, Osninguens, Cruz Roja, Asdegal, Dignidad Galicia, Manos Unidas y los Hermanos Misioneros.
Como hipótesis de trabajo se barajaron cuatro. Las ONG valoran como muy positivo el respaldo que reciben de los medios de comunicación durante la crisis y en los años posteriores. Las ONG han conseguido incorporar a través de las herramientas online un proceso comunicativo de ida y vuelta que logra una implicación activa de la sociedad en la transformación social promovida desde el tercer sector. Las ONG utilizan estas herramientas solo como canales de comunicación online que replican el mismo modelo y las mismas carencias detectadas en su estrategia de comunicación tradicional con los medios, y la satisfacción con los medios es inexistente o solo parcial, y han optado por aprovechar otras opciones de interacción con el público que les ofrece Internet, particularmente las redes sociales. Bueno, en cuanto a los resultados, pues observamos una primera tabla en la que se refleja la disponibilidad o no de portal web y el uso de redes sociales por parte de estas ONG. Aquí se observa que todas ellas, excepto una, los hermanos misioneros, manejan redes sociales, particularmente Facebook, Twitter y YouTube. Si bien, bueno, pues algunas de estas carecen de perfil propio y solo las utilizan para insertar actividades, fotografías o vídeos. Y en el caso este es el caso, por ejemplo, de Manos Unidas y Cruz Roja. Se concluye también que solo dos de estas ONG carecen de página web, Games y AFAN, y son precisamente las de ámbito más local que manejan escasos recursos. Vemos una segunda figura en la que nos muestra bueno, pues, la selección de la muestra según el tipo de información que publican a través de su página web. La mayor parte de las organizaciones presentan información corporativa diferenciada en su página web, a la que se accede, pues bueno, a golpe de uno o dos clips, normalmente en un apartado, en una etiqueta denominada ¿Quiénes somos? Solo una ONG, Osningens, carece de página web, pero inserta esta información en Facebook, y solo Afán y Vida Digna obvian información corporativa en sus respectivas páginas web. Se ha estudiado también, pues, si en estas webs se incluye la presencia del organigrama de las ONG, si hay saludas, si se habla de su origen, si hay una biografía, si se muestran sus objetivos, si hay responsabilidad, datos económicos, si se muestran las ayudas que reciben, la memoria de actividades en general, si hay transparencia económica y transparencia informativa. En cuanto a los resultados, el 80% de las ONG cree que utilizar una web propia y combinarla con el uso de redes sociales es más útil que enviar información a los medios. El 90% tiene web propia y el 80% ha incorporado las redes sociales a su actividad rutinaria diaria. El 30% cree más eficaz disponer de un gabinete de prensa. Un porcentaje similar prefiere usar todos los medios a su alcance, y el 20% prefiere que sea un periodista el que gestione sus redes y las relaciones con los medios de comunicación. También se han estudiado los recursos que utilizan para obtener más visibilidad en los medios y en las redes, y en general concluyen que la vinculación profesional de la persona que gestiona sus relaciones con los medios y con las redes, la vinculación profesional de esta persona con el mundo del periodismo o de la comunicación, es más positiva que el hecho de que lo haga una persona que no tenga experiencia profesional. No obstante, solo las organizaciones con presencia nacional tienen gabinete de prensa profesionalizado. El resto carece de esta figura por no poder afrontar su coste, de modo que solo se lo podrían plantear mediante una prestación voluntaria.
En cuanto al respaldo de los medios, se ha estudiado también la motivación de las ONG para relacionarse con los medios convencionales. En general, las respuestas indican que lo hacen para obtener más visibilidad, para dar a conocer su filosofía y su modo de trabajo, para captar pues más recursos y más voluntarios. Lo hacen también para fomentar la concienciación social respecto a lo mal que lo pasan los colectivos vulnerables y para obtener más ayudas y para obtener aceptación social, para reafirmarse ante la sociedad. En cuanto al apoyo de los medios durante la crisis económica y en los años posteriores, perciben que ha sido un apoyo parcial y sesgado y que hay una excesiva dependencia de la línea editorial del medio y también de la agenda setting. Normalmente los medios suelen volcarse, particularmente con las campañas de recogida de alimentos, recogida de juguetes o recogida de ropa en momentos puntuales, como suelen ser las fiestas navideñas o momentos proclives eso, a volcarse con los colectivos más vulnerables. El interés crece, el interés de los medios crece cuando media pues una figura mediática o un influencer, una actriz o una persona de ámbito político relevante con la que se firma algún convenio o se hace alguna actividad colaborativa. Sin embargo, menos interés despierta en los medios las situaciones de abandono y desatención de personas o colectivos vulnerables. Las ONG perciben que el lenguaje que utilizan los medios de comunicación en general es correcto y prudente y creen que los periodistas son sensibles y cuidadosos con el tratamiento de las informaciones que les envían, aunque bueno, a veces las publican tal cual, las notas de prensa, y otras veces las recortan, pocas veces llaman para contrastar o pedir más información o por interesarse por algún dato en particular. Las imágenes, las fotografías y los vídeos suelen ser respetuosos y correctos, no suelen ser imágenes tan impactantes o morbosos como las que se publican a veces sobre informaciones procedentes del tercer mundo, guerras, crisis o dramas o desgracias, pero por la contra reflejan menos la situación real que se ha vivido en España. No se han retratado, por ejemplo, las colas del hambre. En general, las ONG perciben que los medios creen que la pobreza es algo residual y lejano que ocurre en otros países y en otras latitudes, pero no en España. Bueno, pues como conclusiones podemos destacar que durante la crisis las ONG buscaron el apoyo de los medios convencionales para obtener más visibilidad a sus mensajes y a sus campañas y actividades. Sin embargo, la respuesta de los medios ha sido un respaldo parcial y bastante sesgado. La mayoría de las ONG cambió o descubrió su modo de actuar, descubrieron y aprovecharon las ventajas que ofrecen Internet y las TIC. Todas las ONG, excepto AFAM, tienen web propia, todas, salvo los hermanos misioneros, usan habitualmente las redes sociales para difundir sus actividades. Se constata, sin embargo, que estas ONG no han logrado aún sacar el máximo partido o rendimiento a estas técnicas de marketing viral y que, bueno, que en general eh, no hay un estímulo emotivo, que publican a veces actividades, fotografías e imágenes, pero no hay interacción o conversación con los usuarios de sus propias redes sociales, solamente en algún caso muy puntual. Solo en el caso de la Fundación Banco de Alimentos de Vigo se ha detectado el uso de tácticas de comunicación viral, en concreto el uso de influencers para dar más visibilidad
a la campaña Gran Recogida Anual que realiza. En los demás casos, aunque insertan en redes sociales información y acompañan los textos, como decimos, con imágenes y vídeos, no existe estímulo emotivo necesario que mueva al público a la acción. No hay tampoco una retroalimentación entre emisores, es decir, entre la ONG y entre la opinión pública a través de estas redes sociales. Rara vez hay interacción o respuesta a los comentarios de los internautas. Este feedback comunicativo solo se detecta muy tímidamente en los perfiles sociales de la Fundación Banco de Alimentos y Asdegal. Bueno, pues la comunicación online es ya una realidad emergente en las organizaciones del tercer sector, pero aún en estado embrionario para algunas de ellas. El desarrollo de esta herramienta digital depende muchas veces del tamaño y del presupuesto que gestionan estas ONG. Requiere más esfuerzo económico y colaboración profesional, más que una estrategia. Las ONG necesitan, para afianzar esa visibilidad, acrecentar esa visibilidad con técnicas de marketing viral profesional más eficaces para alcanzar su objetivo social. Y esto es todo por nuestra parte. Feliz Congreso. Gracias por vuestra atención.